Ok, aquí estamos con otro video. Esta vez vamos a tratar el yuco piano. Como siempre les digo, es algo muy básico. Aunque esta es la primera salida en todo lo que hemos estudiado, que va a estar basado solo en ideas muy lógicas. Las blancas toman la iniciativa ya usando la rueda. Ya saben que le llamo la rueda a la maniobra de 4-5 y el caballo va a F3, porque a partir de ahí surgen un montón de sistemas. Continúan normalmente las blancas con la italiana. De ese modo le dan a su alfil de rey una posición bien agresiva, ¿ya? Y a la vez con el alfil en C4 y el peón en E4 van a tratar de impedir que las negras hagan la jugada liberadora de 5. Vamos a comenzar con una variante muy básica. Comenzamos con E4, E5, caballo F3, caballo a C6, el alfil va a C4 y tenemos una italiana. Y lógicamente el negro en este caso va a dar la respuesta más lógica de todas las que hemos estudiado hasta el momento. C3. Esto se le llama yuco piano o juego lento. Y en esta ocasión vamos a analizar la variante que sale con el caballo a F6. Lógicamente hay otras muchas, pero como siempre digo, vamos a tratar siempre de la manera mucho más sencilla para que no nos perdamos en el laberinto de variantes. Comenzamos. Entonces, una vez que el caballo ha salido a F6 de parte de las negras, que es una jugada clásica de contraataque y que parece ser la mejor, las blancas siempre deben jugar de 4. En la actualidad están jugando los jugadores modernos de 3. Pero a mí me parece que ese tipo de jugadas va en contra del espíritu de la apertura y que ellos están apostando a una partida larga, y entre más larga la partida está más propenso el jugador a cometer errores. En este caso, luego de D4, el negro captura, en D4 captura con C, en D4 el blanco. Aquí, en lugar de capturar en C, el jugador de la blanca tiene un chance de hacer E5, pero la respuesta D5 es muy fuerte y le da una magnífica posición a las negras porque liberan sus alfiles, están listas para el enroque y están un poco adelantadas en el desarrollo. Ok, entonces se captura con C por D4. Ahora viene y juega alfil B5 jaque porque hay que ganar un tiempo. Nótese que aquí este alfil no puede ir, o no debe ir, o no debe ir a la casilla B6, porque entonces todo el centro lo pierden jugando el blanco E5, el caballo retrocede, ahora empujamos el peón de dama D5 y tiene un gran centro y el juego negro está muy precario, ¿verdad? Entonces retrocedemos un par de jugadas y por eso el negro tiene que hacer alfil B4, dando un jaque. Aquí todo es muy básico, pero el jugador de las blancas tiene el chance de hacer alfil D2. Alfil a D2 es una variante muy tranquila, un juego sencillo, pero que fue muy popular y que aún hoy, mediante análisis que se han hecho, se ve que siempre el blanco tiene veneno. Si el negro captura, como suelen hacerlo, o sea, alfil por D2 jaque, recapturamos con el caballo de la dama y ahora D5. Una jugada muy buena. Tomamos en el centro, o sea, E por D5, el caballo captura en D5, la dama va a B3, que es típico, a estar amenazando ahí en la diagonal que va de A2 a G8. Pero el caballo que está en C baja, sostiene el otro caballo que está en D5 y el blanco no saca mucho. Con enroque corto y enroque corto de parte de las negras, no se ve que el blanco haya hecho un gran progreso. Por eso, cuando dan jaque con alfil B4, ya habíamos visto la maniobra alfil D2, ¿verdad? Ya habíamos visto esa maniobra. Existe otra que es la de llevar el caballo a C3. Esa es la línea más aguda y es la que le da un montón de chance a la blanca y produce un juego mucho más bello a la vista. En esta posición, el peón de E de la blanca está ofrecido en un sacrificio griego.
Tal vez para los que estudiaron los libros de Homero, un sacrificio griego que no se debe aceptar, decía Casandra, una profetisa del mismo libro, sino, bueno, primero analicemos el rechazo, primero para avanzar un poquito. Antes, los jugadores tomaban el peón de la dama que está en D7 y lo colocaban en D5. De tal manera que cuando el blanco jugaba E por D5, ellos recapturaban con el caballo que estaba en F6 y al enroque corto, simplemente comenzaban a desarrollar las piezas y obtenían una buena partida jugando alfil E6. El alfil blanco ahora se baja a E5 tratando de molestar un poquito y el alfil que está en B4 baja a E7 para buscar cambios. Como vemos, la estructura de peones de las blancas es muy inferior a la estructura de peones de las negras, porque el de las negras está como más compacta. Además, hay un peón débil en la casilla de 4 y se puede manifestar esa debilidad más tarde mediante muchos cambios. Y entre más vayamos cambiando piezas con las negras, más débil se va haciendo el peón. Entonces tenemos que bajaron a alfil de 7, ahora se captura en D5 para tratar de simplificar un poco. El negro captura con el alfil en D5, caballo por D5, dama por D5, tratando de sacar aquí, y ahora alfil por E7, caballo por E7, está como medio estancado el juego de las negras en el centro porque el rey está ahí todavía, torre E1, tratando de aprovechar toda la diagonal, toda la columna central, pero siempre el segundo jugador va a tener un chance de hacer F6, a dama E2, que es lo que seguía después de torre 1, la dama baja a D7 a defender, y cuando activamos la última torre, el rey te va tranquilamente a F7 y las negras están seguras. ¿Qué les toca a las negras? Bueno, traer la torre que está de H, la traemos a E8 y el rey lo ponemos en la casilla G8 haciendo una especie de enroque artificial. Vemos que es una línea muy segura. Es una línea muy segura. ¿Cuál es? Que cuando estábamos aquí con caballo C3 que dio un jaque con B4, levantamos el caballo y el negro jugó D5. Pero hay otra línea. En lugar de D5, hay una línea que todavía más azarosa que es caballo por E4. Ganan el peón. Cuando el negro va a jugar de un modo muy material, el juego todavía se anima más. Hay presión sobre el punto C3. Hay presión por la clavada que hace el alfil sobre el rey. Y por eso, en este tipo de posiciones, el blanco simplemente hace enroque corto. Y quiero destacar algo. Si van a jugar truco piano, deben de jugar dispuestos a sacrificar peones. Siempre. Si no, jueguen otra cosa. O jueguen una apertura un poco más posicional. Ok. Las negras están ahora expuestas a sufrir un ataque poderoso por parte de la blanca. Aquí deben jugar con mucho cuidado. Si por ejemplo el negro juega caballo por caballo, esto le va a dar enormes problemas. Miren, peón por caballo, ¿verdad? O sea, tomamos en C3 y ahora aquí está. ¿Qué pasaría si juegan alfil por C3? Si el alfil captura en C3, el alfil que está en C1 se va hasta A3 controlando gran espacio. Es sencillo. Por eso el alfil, en lugar de retirarse, luego de que el blanco capturó en C3, hace D5 primero el conductor, el segundo jugador, ¿verdad? Capturamos el alfil, el negro captura el alfil en C4 y ahora sí, le damos jaque en la columna central. Miren que no se puede elevar el alfil a E3 porque empujamos el peón a D5 y se gana pieza. Entonces tiene que bajar con el caballo que está en C6 hasta E7. Seguimos presionando en la columna central.
Ahora sí, sostenemos con alfil E6 y bloqueamos la casilla de 5 para que el blanco no pueda empujar el peón central. Alfil a caballo 5, o sea, o alfil a G5, como decimos, la dama va a bloquear, pero la dama no es un buen bloqueador. Normalmente la dama no es un buen bloqueador. El blanco captura en E7, el rey captura en E7 y el blanco hace una jugada muy fina que es dama a C2. Se amenaza llevar la torre a la casilla E5 atacando a la dama y una vez que la dama se mueva, empujar el peón que está en la columna dama, ganando una pieza. Por eso tiene que jugar F6 controlando la casilla E5. Ahora viene otra jugada muy bonita que es cuando el caballo salta a G5. Es una jugada muy bonita. Lógicamente, está a la vista que si la dama captura en G5, entonces la dama que está en C2 se va a E4, hace una enorme presión con las torres y recupera el material, ¿verdad? Con un ataque victorioso. Pero también está que en lugar de tomar con dama, lo pueden tomar con caballo. Entonces, de nuevo, la torre va a E5. Bueno, captura en D4, no hay de otra, pero al enfilar las torres, se recupera todo el material. Porque aún cuando el negro pueda hacer, vamos a asumir aquí, dama de 6 para entregar la dama por las dos torres, entonces podemos hacer un dama C4 o bien haber enfilado la dama en la misma columna y recuperamos el material directamente en E6 con ganancia de pieza. Tenemos, entonces las blancas recuperan el material y están mucho mejor, ¿verdad? Todo eso por haber jugado, como dije anteriormente, el caballo a C3. Es decir, cuando estábamos en esa posición, el tipo tomó caballo por E4, recuerden, y al enroque tomaron caballo por C3. ¿Qué pasa? Ya expliqué, ¿verdad? Solo a manera de explicación, que el blanco va a tomar, y si el negro captura alfil por C3, entonces el alfil va a A3, ya había explicado, pero ahora sí lo vamos a ver gráficamente. Alfil por torre, en A1, y la torre da jaque en E1, y las negras deben renunciar a seguir el juego, ¿verdad? Hay muy poco que decir. Ahora, en esta posición, volvamos a cuando hacen alfil a 3 la blanca. Y si el negro no se come la torre, o no captura la torre, vamos, esa palabra se come, está muy fea ahí. Y si el negro no captura en A1, ¿qué pasa? Porque el negro puede jugar también D5, ataca el alfil. Entonces, torre C1, traemos más piezas. Atacamos el alfil que está en C3. El alfil se corre a la casilla A5. Ahora, la dama va a la casilla A4. Miren que no puede tomar en C4, ¿verdad? Porque entonces te juego torre 1. Doy jaque, luego doy jaque con otra torre una vez que sea capturada. Es decir, ahora hay que darle un espacio ahí a la pieza, ¿verdad? Y tenemos ahí, ¿qué podemos seguir? ¿Qué podemos seguir? Bueno, aquí deben ganar fácilmente la blanca, ¿verdad? Vamos de nuevo. Vamos hacia atrás. Revisando, estamos así. Estamos hasta donde va a jugar alfil por. Y volvemos. D5 hace el negro. Otra jugada muy fina, en lugar de torre C1, es llevar el alfil a la casilla B5. Y si él toma, porque él va a tomar siempre, él tiene su idea de tomar. Entonces sí, le damos jaque, el alfil único para defender en E6, y entonces dama A4. Como ven, hay montones de líneas en las que las blancas tienen siempre un gran ataque y ganan normalmente. Es un sistema muy
muy complicado. Ahora miremos, vamos otra vez. Acaba de hacer alfil a 3 y está dando en oferta la torre en A1. Pero el negro, bueno, ya sabiendo todo lo que hemos visto, que es muy peligroso, y sabiendo que la diagonal, esta que estoy marcando en el tablero, la que va de A3 a F8, es clave en el sistema, el negro puede jugar D6. Bueno, sigamos con una jugada tranquila, solo hemos dado peones en este momento. Torre C1, ganamos un tiempito, el alfil se corre hasta A4 y la dama va otra vez a A4. Como ven, la dama debe estar jugando activamente en el flanco y presionando sobre la casilla C6. Toda vez que también otra pieza que está mal colocada o débil es el alfil que está en A5, el caballo que está en C6 y la diagonal peligrosa que se forma de A4 a F8. Entonces, otra vez, A6 le da un poquito de espacio, presionamos alfil de 5. El alfil se corre a B6. Una jugada muy violenta, torre por C6. Bueno, alfil de 7 para que recupere parte del material. Pero ahora viene jaque. El rey le toca quitarse hasta F8. Y otro jugador, torre por D6. Y el negro está listo para firmar la planilla y entregar la partida. Es un descubierto muy peligroso. Ustedes deben ser capaces de analizarlo. Por ejemplo, si alfil por dama, entonces el descubierto que viene es directo, mate, porque el alfil que está en A3 presiona sobre el rey que está en F8. Como dije, son diagonales muy peligrosas. Ok, vamos a retroceder hasta donde acaban de dar jaque en B4 las negras y el blanco y el negro capturó en E4. El blanco ahora enrocó y había tomado en C3 con el caballo. Pero ¿qué pasa? Miren que cuando el blanco enroca ya está amenazando llevar la torre a la columna E1 y presionar ahí sobre esa columna. Entonces viene el negro y hace alfil por C3. Evita temporalmente que la torre vaya a E1 porque tiene vigilada la casilla. Bueno, aquí se puede tomar tranquilamente peón por alfil, pero no. Hay una línea muy peligrosa, como dije antes. Si vamos a jugar apertura italiana, vamos a jugar siempre con una mentalidad abierta, o se debe jugar con una mentalidad abierta. Yo por mi parte no soy partidario de jugar italiana y jugarla de una manera muy lenta, por lo menos no en la fase inicial del aprendizaje. Lógicamente las técnicas de defensa han mejorado mucho y deben permitir al negro sobrevivir un poco. Pero vamos a ver aquí, alfil por C3. Esta variante que voy a mostrar, bueno, es una variante que está desde hace unos 300 o 400 años, análisis del señor Giorgino Greco, y los jugadores de la Ciudad de León, ¿verdad? Luis Jarau, toda su pandilla de jugadores de la época, la conocían muy bien, o la conocen muy bien, porque están vivos, son jugadores jóvenes, ¿verdad? Empujan el peón a D5, el caballo salta a E4, y el blanco ahora recupera parte del material, B por C3, y el caballo salta a C4, gana un alfil, y aparentemente tiene ganada la partida porque lleva una pieza de más. Pero la trampa es una trampa famosa, deben ser capaces ustedes de aprendérsela. Como es la dama, ahora va a D4, presiona sobre el caballo en E4, sobre el caballo en C4 y sobre el peón, en G7. Si el negro pretende quedarse con el material, o hace normalmente la intención de quedarse con el material, ellos retroceden con el caballo que está en C4, lo colocan en D6. No pueden mover el caballo que está en la columna E porque la columna E está expuesta a el jaque con la torre que está en E1. La torre iría a E1 y hace mucho
mucho daño. Entonces, con el caballo que está en C4 va a la casilla de 6. La dama tenía su plan de tomar en G7, ya lo había explicado, y hace ahora de nuevo, ataca la torre, impide de barata, impide definitivamente el enroque corto, y si algo saliera mal, si acaso algo saliera mal, el alfil que está en C1 iría hasta H6 y la partida seguiría ardiendo ahí todo de parte del segundo jugador. Por eso, normalmente se juega dama F6, salvando temporalmente o aparentemente o por el momento, no sé cómo explicar, la partida. Porque el negro asume que cambiando damas, como hace el blanco, dama por F6 y caballo por dama en F6, el negro asume equivocadamente que al cambiar dama está salvando la partida. Y es cuando se encuentra más perdido que nunca, porque la torre va a E1, da jaque, y ahora el rey debe ubicarse en, ya sea en F8 o en D8. Tenemos que analizar primero. Si el rey se va a D8, entonces el alfil salta a G5 y gana rápidamente. Eso está fuera de todo orden. No hay cómo salvar la posición. Y si el rey se va a la casilla F8, si el rey se va a la casilla F8, luego torre 1, el rey se va a la casilla F8, entonces hay una trampa famosa aquí, que es muy bonita, alfil H6 jaque, el rey debe ir a G8, y ahora la torre que tenga 1 se levanta hasta E5 y está dispuesta ya a jugar a G5 dándole mate seco y directo al rey. Es decir, hay que defender la casilla G5. Por eso el jugador, el segundo jugador levanta siempre el caballo que está en dama, lo coloca en el 4 para estar defendiendo la casilla G5. Entonces, el caballo se va a D2 porque quien sostiene la posición de parte de las negras es el caballo que está en el 4. Lógicamente no puede tomar, porque entonces, si él captura en D2, la torre simplemente da mate en G5. Ah, pero podemos atacar la torre. D6. Pero ni aún así, ¿verdad? Ni aún así, porque entonces te juego caballo por E4, la torre se entrega y caballo por F6 y es mate. Son 19 jugadas que deben ser aprendidas al tubo, porque es una trampa muy famosa y como les digo, esta trampa tiene aproximadamente unos 400 años, tal vez más. Es una idea o unos análisis que han llegado hasta nuestros días, ya que Giorgino Greco, si bien no era un gran teórico, él anotó sus partidas y anotó algunos de los análisis. Y digo algunos porque se perdieron debido a la muerte de él murió asaltado en un camino, se perdieron todos sus apuntes en alguna alforja creyendo en los salteadores que él llevaba algún dinero. Ok, sigamos entonces hasta donde hace D4. Cuando la dama va a D4, habíamos analizado que el caballo va a D6. Pero en esta posición, el negro debe jugar un poquito más fluido. En esta posición, lo mejor que puede hacer el negro es levantar el peón que está en F7 y colocarlo en F5 sosteniendo y devolviendo parte del material para no meterse en enredo. El blanco captura en C4 y entonces D6. Y a pesar de todo el análisis que hicimos antes, que solo se debía debido a un gran error de parte de las negras de dejarse llevar por la ganancia de material, ya en esta posición son las negras las que tienen una posición segura y mantienen el peón de ventaja. Entonces está de más decir que no conviene jugar esa variante si sabemos que el adversario está bien ducho en lo que es la teoría. Pero esto es muy básico, volvemos. Todo esto es muy básico. Vamos al principio de nuevo. Vamos a mostrar una segunda variante donde las negras tienen otra opción ya en la cuarta jugada. Volvemos al principio. Vamos al principio de nuevo y seguimos. E2,
Vamos ahora de 5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, estamos repitiendo todo lo del principio. C3, que es lo que marca el yuco piano, pero en la variante anterior habíamos analizado el salto del caballo a la casilla F6. Ahora va la dama a E7, una línea preconizada por el doctor Alekhine, pero que sin embargo viola un principio universal, que es que la dama no mueve en la apertura. Los principios universales, aunque uno sea campeón del mundo, aunque uno sea un gran maestro, no pueden ser violados. Eso está más que claro, y en muchos ejemplos en el ajedrez moderno y en el ajedrez, en la historia del ajedrez, en donde uno de los adversarios, creyendo que tiene derecho a violar algunas reglas, cae rápidamente en un desastre de apertura. En este caso, dama E7 no es una línea muy recomendable. El blanco continúa de manera siempre muy tradicional, D4, el alfil se corre a B6. Las negras van a tratar en esta variante, de evitar los cambios de los peones con el único objetivo de mantener un centro sólido. Pero el resultado es que a ella les queda una partida muy difícil. Una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, y voy a repetirlo aquí, es ¿por qué enseñar estas cosas? ¿Por qué enseñar que dama de 7? ¿Por qué hacer un video con dama de 7 si sabemos que dama de 7 al final de la partida el negro va a estar inferior? Bueno, alguien tiene que haber cometido esos errores para que nosotros nos demos el tupé de analizar eso y de juzgarlo. Naturalmente, el castigar los errores nos va a ayudar también a conocer un poco más los conceptos de cada una de las aperturas. En este caso ya el blanco, jugando de manera muy natural, hace enroque corto. El negro continúa con su idea inicial de ahora de desarrollar las piezas, el caballo va a F6 y siempre torre 1 tomando el control de la columna central. Sostiene la columna central el negro con D6. Ya el alfil está dispuesto, el alfil que está en C8, a ir a G4. Entonces, H3 para fiscalizar la casilla G4. Evita que el alfil vaya ahí y fortalece con eso el centro. El negro enroca, hace un enroque corto. Y ahora una jugada que no es tan fácil de encontrar, y es que el caballo va a la casilla A3. El salto del caballo va a ir entonces luego a C4, una vez que el alfil baje a F1 a defender, y una vez que el caballo esté en C4, el caballo va a ir a la casilla E3, desde donde va a controlar D5 y va a controlar F5. Entonces, una maniobra típica de caballos que poco a poco van evolucionando en la partida. Esto es muy habitual en el ajedrez moderno. El caballo se va a D8 de parte de las negras. El alfil retrocede a D3 para no darle mucho espacio. C6, controlando la casilla D5. C6, controlan la casilla D5 las piezas negras, deben controlar algo. El caballo va a C4, el alfil baja a C7 y controla desde ahí el peón de rey. Pero el peón de rey está demasiado muy protegido. Las blancas tienen indudablemente un juego muy superior y tienen una mayor libertad de movimiento. Las blancas, por ejemplo, pueden hacer jugadas como B3, ¿verdad?, para ir más adelante con su alfil que está en C1 hasta A3 y estar presionando en la diagonal que va de A8, de A3 a F8 con grandes posibilidades que son muy molestas para las negras. Vamos a irnos a una de las variantes que a mí no me gusta mucho, pero que debo explicar porque está muy de moda. Está muy de moda. Y aunque estamos tratando de manera muy básica la apertura, no podemos olvidarnos también de que la moda impone costumbre. Y por eso hay que analizar incluso esas variantitas
que a mí la verdad no me gustan mucho. Y vamos a ir. Tenemos la posición inicial, ¿verdad? E2, E4, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Como les dije, ¿qué es lo que está de moda en la actualidad? Jugar, no sé si la palabra es la correcta, pero jugar cobardemente un D3, que no está de acorde con el espíritu original con el que fue creado el yuco piano. Esto lo dicen ya jugadores renombrados de todas las épocas, salvo los modernos porque ellos argumentan que el ajedrez ha evolucionado y que debe ser bien sólido y bla, 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 bla. Para mí el ajedrez es un juego entre dos jugadores, un tablero de 64, enormes conocimientos teóricos, pero el cerebro del ser humano es incapaz de recordar millones de variantes, entonces uno debe jugar siempre lo más práctico, por lo menos en la parte inicial del aprendizaje, ¿verdad? Ok, sigamos. D3, ya he dicho que no me gusta. El negro va a jugar caballo F6, van a ver con qué facilidad en esta variante el negro mueve sus piezas, se desenvuelve, y vamos a ir moviendo las piezas de acorde al espíritu moderno de cómo juegan los grandes maestros, entre comillas, que a mí no me convence mucho, que juegan esta variante con D3. El caballo va a C3, juegan D6, miran que todo está tranquilo. La pieza más activa del negro es el alfil que está en C5 y por eso el blanco juega alfil a E3 tratando de eliminar el alfil más activo, como es el principio que rige la mayoría de las partidas del señor Mikhail Bobinic, que campeón del mundo, patriarca del ajedrez soviético. Y entonces el alfil tiene que ir a B6. A B6. Vamos a ver. Pero vamos a asumir que no jugamos el alfil a E3. Vamos a regresarlos. Sino que lo jugamos para jugar un poquito más activo. Lo vamos a poner en G5. Pero en G5 recibe una pregunta del peón de H6 y le pregunta que para dónde va. Él debe tomar en F6. La dama captura en F6. El caballo va a D5. Esto es muy típico de partidas rápidas. Siempre los jugadores capturan F6 y levantan el caballo y atacan la dama, amenazando un doble simplón. Dama de 1 o dama de 8, perdón. C3 para comenzar a mover los peones utilizando de pivot el peón de C. Entonces, A6. Para darle un escape al alfil que está en C5. También ahora se mueve el peón a D4, que recibiendo el empuje del peón en C3, capturan E por D4, E por D4, el alfil va a donde habíamos dicho, a la casilla 7, y las negras están mejor. Disponen de la pareja de alfiles en C8 y en A8, lógicamente están como encerradas en este momento, pero su posición es muy compacta, los peones están mejor colocados y eso le va a dar más adelante una ligera ventaja. Entonces vamos, eso pasa cuando el alfil que estaba en C1 va a la casilla G5. Vamos a retrocedernos, estamos aquí, vamos a retrocedernos y ahora habíamos dicho alfil E3, que es la mejor continuación, y el negro debe jugar alfil B6 para que el blanco no se le ocurra tomar en B6. Si el blanco captura alfil por B6, es con el peón de A que se recaptura y la torre gana toda la columna A gratamente o fácilmente. Gratamente, no, esa palabra creo que no existe. Ok, sigamos. Entonces, bueno, alfil se va a B6. La blanca termina su desarrollo con la dama en la segunda, dama de 2. El negro juega alfil E6 y expone al blanco a los mismos problemas. Es decir, el alfil debe ir ahora a B3.
Las blancas se han enfrentado con los mismos problemas de las negras en cuanto a la presencia de los alfiles en el tablero. La cuestión está sobre si le conviene o no le conviene el cambio de alfiles, y eso es un rasgo que caracteriza esta variante. Conseguir columnas abiertas es muy importante en este tipo de posiciones cuando los peones están bien compactos. A pesar de todo, en esta posición el juego puede considerarse igualado. La posición simétrica va a dar muy pocas perspectivas a los dos jugadores, y por eso es que la jugada D3 dentro de la italiana no está tan de acorde al espíritu original, ¿verdad? Ya en el ajedrez moderno ya es otra cosa, hay muchos motores, muchos análisis, muchos laboratorios, ¿verdad? Y eso sería un rápido esbozo a todo lo que es el yucopiano, a las dos o tres primeras variantes principales que existen, y pasaríamos al siguiente, siempre dentro de la apertura italiana, antes de llegar a la apertura que quiero exponer con muy detalle, que es la española. La siguiente que les prometo es el gambito Evans, que les gusta a algunos, y en nuestro país hay unos cuantos loquitos que la continúan jugando, a pesar del paso del tiempo, que son aproximadamente unos 250 años, 300 años. Ok, eso es todo, espero le hayan disfrutado y que pasen un buen día.